días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestro ministerio, nuestras enseñanzas y prédicas, nuestra fe, nuestra roca, nuestras creencias están basadas y fundamentadas en la exactitud, integridad y precisión de la palabra de Dios. Por medio de nuestras investigaciones descubrimos que, por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. La expresión interpretación privada se entiende como que nadie puede hacer una interpretación personal de la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Fíjense en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener en claro y presente que la palabra de Dios es la voz de Dios, es la voluntad de Dios. La profecía, o sea, nada de lo que se declara en la palabra de Dios y nada de lo que se predice en la palabra de Dios fue traída por voluntad humana. No es que un día Moisés se sentó y dijo, voy a escribir Génesis. No fue así. Dice la palabra de Dios que fue traída por medio de los hombres que hablaron siendo inspirados por Dios. Ante esta revelación, solamente nos quedan dos opciones. O la palabra de Dios no se puede interpretar, porque la acabamos de leer, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo que declara o predice la Escritura, es de interpretación privada. Entonces, la primera opción es que no se puede interpretar. O la segunda opción es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y esto es maravilloso, porque entender que la palabra de Dios se interpreta a sí misma te da certeza. Ya no es especulación, ya no es adivinar, es simplemente dejar que la palabra de Dios nos hable. Y la palabra de Dios se interpreta a sí misma de tres maneras, simples, concretas. Fíjense, la primera de ellas, la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo donde está escrita. Y voy a citar ejemplos prácticos. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te hago esta pregunta. ¿Vos entendés lo que está escrito? ¿Hace falta un diccionario? ¿Hace falta una interlineal griega? ¿Hace falta algún diccionario griego o arameo para entender este versículo de Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Yo tengo que hacer interpretación privada de esto? No, si la palabra me está diciendo claramente que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Nada de especulación, nada de adivinanza. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. ¿Dónde? En el versículo donde está escrita. Otro ejemplo, por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este silencio implica que no hace falta un diccionario, ni aclaraciones, ni interpretaciones, ni adivinanzas. La palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, allí donde está escrita. Otro ejemplo, Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El segundo descubrimiento es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma en su contexto. O sea, ¿qué significa su contexto? Si algo que está escrito en la palabra, por ejemplo, una parábola,
yo no la entiendo, yo tengo que seguir leyendo hasta que Jesucristo o la palabra de Dios me explique a mí lo que significa esa parábola. Miren, esto por supuesto es cortito. Mateo, capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercando a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos eran inteligentes, ellos eran sabios. Ellos no se pusieron a adivinar cuando escucharon la parábola de la cizaña del campo. No pusieron a adivinar, dijeron, no, porque esto es esto, aquello, lo otro. No, simplemente esperaron que Jesucristo terminara de hablar y cuando fueron a la casa, le dice, explícanos la parábola del campo. La parábola de la cizaña del campo. ¿Se dan cuenta? Ustedes lean todo el contexto de Mateo 13 y ustedes van a ver cómo las parábolas se comienzan a explicar a sí mismas. ¿Por medio de qué? Del contexto. Entonces yo puedo discernir de qué está hablando Dios por medio de su palabra, que es su voluntad revelada. Y por último, la palabra de Dios se interpreta a sí misma en su uso previo. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Dice la palabra de Dios lo que es el aguijón en mi carne? No lo dice. Si ustedes empiezan a leer desde ese versículo en adelante hasta Apocalipsis, en ningún momento dice lo que es el aguijón en mi carne. Ahora, lo que yo sí sé es que si Dios una vez usó esa figura, yo tengo que buscarla en qué lugar, en qué uso previo Dios usó esa figura del aguijón en mi carne, para yo entender a qué se refiere Pablo cuando dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Y fíjense que dice claramente, un mensajero de Satanás. Hay muchos pastores que dicen que Dios les envió a Pablo ese aguijón en la carne. Aplicando esta técnica descubrimos cuántos fueron crucificados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el grito de victoria que Jesucristo clamó antes de entregar su vida? ¿Qué día de la semana nuestro Señor murió para que se cumpla la escritura de que Él estaría enterrado, es decir, legalmente muerto, por 3 días y 3 noches? ¿Cuándo resucitó? Etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el primer día fuimos fieles a la exhortación que nos hace nuestro Padre en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Leámoslo juntos, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. La expresión usa bien, según los textos críticos griegos, significa divide o corta correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué es necesario dividirla y cortarla correctamente? Porque si no dividimos correctamente la palabra de Dios, ya no tenemos la palabra de Dios, solo tenemos una interpretación privada y personal. Y nosotros ya sabemos las consecuencias que nos trajo a la humanidad hacer una interpretación privada y personal de la voluntad de Dios. ¿No me creen? Miren, veamos las consecuencias de haber hecho una interpretación privada. Acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 16, dice así esta incomparable palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. La traducción original es: ciertamente comerás. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La consigna en la exhortación de Dios por medio de su palabra, que es su voluntad, es clara. Él le dijo: tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello y lo otro. Solo una cosa no puedes hacer: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día
ese mismo día que de él comieres, absolutamente, dice Dios, morirás. Ciertamente morirás. Mis hermanos, quiero hacer una aclaración muy importante. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad. Satanás, el adversario de Dios, desde el principio intentó destruir por medio de sus mentiras la integridad, exactitud y precisión de la palabra y la voluntad de Dios. Lamentablemente tengo que reconocer que él ha tenido singular éxito. En nuestros días, en iglesias de diferentes denominaciones, se predican las mentiras de Satanás como verdades de Dios. Y él, Satanás, sigue usando la misma fórmula que usó para engañar a Eva, hacerla dudar de la integridad, exactitud y precisión de la palabra y la voluntad de Dios, para luego mostrarse como lo que él es realmente, un mentiroso y engañador. ¿Quieren verlo palabra por palabra? Miren, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3 y comenzando a leer en el versículo 1 dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pregunta: ¿sabía Satanás lo que Dios le había dicho al hombre? Claro que sí, él lo sabía. Pero al iniciar esta conversación con su astucia, hace que la mujer, en este caso, comience a cuestionarse, y este es el primer paso que nos lleva al abismo. ¿Creen ustedes que Satanás ha cambiado su fórmula? Sigue siendo la misma. ¿Acaso no ha llegado a tus oídos más de una vez? Escuchá, ¿cómo vas a creer en la Biblia si eso fue escrito por hombre? ¿Y qué es lo que dice esa conversación y esa pregunta? Hacerte dudar de que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y que fue revelada por Dios, fue dada por Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Lo acabamos de ver. Y así comienzan los pasos hacia el precipicio. Fíjense, el primer paso es cuestionar la integridad de la palabra de Dios. El segundo paso lo comete la mujer al responder. Ella responde considerando la pregunta de Satanás. Nos pasa o nos ha pasado en algún momento cuando alguien nos explicó la teoría de Darwin y nosotros llegamos a preguntarnos a nosotros mismos, y sí, quizás nosotros descendamos de los monos. ¿Y qué estamos haciendo? Respondiendo, cuestionando lo que dice la palabra de Dios. El tercer paso es que ella omite una palabra de Dios. Dios lo había expresado claramente en Génesis 2:16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás. Y ella dijo: podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella está omitiendo la palabra ciertamente. Si yo omito una palabra, ya no tengo la palabra. Comienzo a tener una interpretación privada y personal. Fíjense, por favor, sigamos. Génesis 3, capítulo 3. La mujer respondiendo a la pregunta y al cuestionamiento de Satanás dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva añade una palabra. Dios no había dicho absolutamente nada de tocar el árbol. Pero ella dijo, ni le tocaréis. Ella añadió una palabra. Si yo añado a la palabra de Dios, ¿sigo teniendo su voluntad? Para nada. Es aún más una interpretación privada y personal. Y por último, ella cambia un absoluto por un quizás, para que no muráis.
cuando Dios lo había expresado claramente en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. No que quizás muráis, no, ciertamente morirás. No me canso de leer y reflexionar sobre este contexto, porque Satanás sigue actuando de la misma manera hasta el día de hoy. Entonces, cuando Satanás se dio cuenta que la mujer estaba predispuesta a recibir la mentira, él mostró su verdadera cara. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente moriráis. Y él, con su caradurez, se presenta delante de la mujer y le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá es cierto, él dijo una verdad. Comiendo del árbol, el hombre iba a tener acceso al conocimiento del bien y del mal, pero él mintió cuando dijo: no moriréis. La misma mentira se predica hoy en las diferentes iglesias. Uno va al velorio de un amigo, de un familiar. Nosotros vemos con nuestros ojos que nuestro amigo, nuestro familiar está muerto. Pero una almita buena y religiosa nos dice: no, él no está verdaderamente muerto. Él está con Dios en el cielo. Si esto fuera verdad, si todos los que murieron están con Dios en el cielo, ¿por qué razón la palabra de Dios nos dice que esperemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos resucitará para vida eterna? ¿Se dan cuenta de la mentira? Las mentiras de Satanás se descubren estudiando la integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios. Hace unos días atrás, una de nuestras hermanas en la iglesia nos planteó sobre la doctrina de la Trinidad, es decir, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Sé que lo que voy a decir ahora a muchos los va a escandalizar, pero tengo la obligación ante Dios de decirles la verdad. No existe un Dios Padre, ni un Dios Hijo, ni un Dios Espíritu Santo. Esa doctrina es otra de las grandes mentiras de Satanás. No existe la famosa Trinidad. En nuestra búsqueda de la verdad de Dios, descubrimos que muchos pasajes de la Escritura en la versión Reina Valera fueron agregados con el objetivo de fundamentar una doctrina errónea. A modo de ejemplo, y como muestra basta un botón, decía mi madre, voy a citar un registro de la palabra de Dios donde se descubre de manera fácil la mentira de esta doctrina. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 28, y comenzando a leer el versículo 18, leemos: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, entre paréntesis, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que imaginen esta situación. Jesucristo resucitado se les apareció a los apóstoles durante 40 días, enseñándoles sobre el reino de Dios. En este contexto, unos minutos antes de la ascensión, nuestro Señor le da las instrucciones de último momento a sus apóstoles. Si la expresión, como figura en la versión Reina Valera, fuera verdadera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro, el gran apóstol de la iglesia, se olvidó de semejante instrucción de último momento, porque 10 días después, cuando Pedro y los otros apóstoles recibieron en manifestación el don proveniente del Espíritu Santo, y luego del sermón de Pedro, que les exhorto a que lo lean, la gente, conmovida por lo que habían visto y oído, exclamaron: acompáñenme por favor a Hechos 2:37. Al oír esto,
se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pedro se olvidó de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, Pedro no se olvidó. Él concluyó su tremendo sermón con la verdad de la voluntad de Dios. Él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es solo una muestra de cómo las mentiras de Satanás son destruidas por la integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios. Para muchos cristianos no existe ninguna afirmación que tenga más peso emocional al decir que Jesucristo no es Dios. Lo puedo entender. Crecí en una denominación cristiana que enseñaba que la figura de Dios era una Trinidad. Esto es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Repasando todos los escritos en mi poder de las innumerables investigaciones sobre este tema, llego a la conclusión que explicar que la doctrina de la Trinidad es una mentira del diablo en este corto espacio de tiempo que dedico para compartir las enseñanzas de la palabra de Dios correctamente dividida es imposible. Por lo tanto, he decidido explicarlo palabra por palabra, línea por línea, en un seminario que estaré presentando en las próximas semanas, titulado Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esta pequeña enseñanza que estoy compartiendo en este momento es solo una introducción a uno de los temas más complejos que vulneran la integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios, que es su voluntad revelada. A modo introductorio de esta primera enseñanza, es importante destacar estos registros de la palabra de Dios que iremos analizando en el seminario. Jesús se presenta como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. La interpretación de Jesús es Dios proviene de tradiciones y lecturas particulares que se desarrollaron con el tiempo. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 10, y en el versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Acá el énfasis está dado que Jesucristo y Dios eran uno en una unidad en propósito y misión, y no como una igualdad ontológica con Dios. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ya sabemos entonces que Jesucristo no es Dios porque es menor que el Padre. Primera de Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas estas cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mateo, por favor, 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Otra vez la limitación de que Jesucristo no es Dios. Efesios, por favor, capítulo 4, versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Basado en estos análisis, debemos recordar el rol único de Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta perspectiva llama a los creyentes a enfocarse en el papel de Jesús como el Mesías, enfocarnos en su ejemplo de obediencia y humildad y a vivir según sus enseñanzas, enfatizando su humanidad y su misión divina sin igualarlo directamente con Dios, investigando a fondo los textos originales y sus tradiciones. Bueno, por último, para darles una última exhortación,
mis hermanos, aquellos que han tomado el seminario La Abundancia de Dios. Ustedes saben, por medio de la investigación y el estudio de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto y en su uso previo. También hemos aprendido y descubierto las mentiras de Satanás por medio de esa investigación de la exactitud, integridad y precisión de la palabra de Dios. Por tanto, les exhorto a que se enfoquen en esa integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios. No permitas que el adversario de Dios, que lo hizo como lo hizo con Eva, te engañe con sus artimañas, haciendo dudar de la integridad y exactitud de la palabra de Dios, porque es lo único que tenemos. Si él logra destruir la palabra de Dios, nosotros nos quedamos sin nada, sin salvación, sin el poder, sin nada. Porque es la palabra de Dios correctamente dividida la que abre las ventanas de los cielos. Es la verdad completa, no la verdad a media, la que nos da completa y entera libertad. Simplemente te exhorto a que pidan en oración la sabiduría y el entendimiento de Dios para discernir. Y te pido en el nombre de Jesucristo que tengas la paciencia para esperarme de yo acumular todos esos registros que tengo en papeles y en investigaciones y en diferentes lugares que he buscado en la integridad de la palabra de Dios para preparar un seminario completo, porque ahora simplemente esto es una introducción y que yo cité a modo de ejemplo cómo el adversario busca por todos los medios destruir la integridad de la palabra de Dios. Y puse el ejemplo más concreto de cómo se presenta a Eva y contradice totalmente la voluntad de Dios cuando dice no moriréis. Bueno, él sigue actuando de la siguiente manera: no participes de su juego, estudia la palabra, recurre a todos los elementos que Dios te ha dado a través de su palabra para descubrir su verdad. Es la verdad de Dios, no lo que yo digo, es lo que dice Dios lo que nos hace completamente libres. En próximas semanas, cuando esté el seminario, lo voy a compartir para que todos tengan la posibilidad de acceder y descubrir las mentiras de Satanás. Que Dios te bendiga. Te amo con todo el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, porque estás del otro lado acompañándome, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.